VM Radio presenta. En VM existe la libertad de cátedra. Los comentarios emitidos por el autor de esta presentación son responsabilidad exclusiva del mismo y no necesariamente representan el punto de vista de la universidad. Muy buenos días. Agradecemos su presencia en esta presentación de la 7ª edición de la Encuesta Nacional de Egresados, realizada por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México. Estamos muy honrados de contar con la participación del licenciado José Julio Dávila Aceves, director general del Empleo de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Muy bien, bienvenido. El maestro Héctor Márquez Pitol, presidente de Capital Humano y Seguridad Social de Coparmex. Muy buenos días, bienvenido. Y al maestro Raúl Caraballo Guevara, vicepresidente académico de Laureate México. Bienvenido, maestro Raúl. Y ellos serán quienes encabezarán la presentación y realizarán los comentarios de los resultados de la Encuesta Nacional de Egresados que conoceremos el día de hoy. Gracias a todos los que nos acompañan, a nuestros invitados por estar con nosotros. También queremos dar la más cordial bienvenida al doctor Gerardo Dukovsky, vicerrector institucional de Investigación, Incubadoras e Innovación de la Universidad del Valle de México. Bienvenido, doctor. Y de la misma forma damos la cordial bienvenida a la maestra Adriana Rico Villanueva, coordinadora del Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México. Bienvenida. El estudio a compartir el día de hoy nos muestra una imagen de las condiciones enfrentadas por los egresados en México en el último año. En el estudio podemos ver la evolución de la equidad laboral, la brecha laboral entre hombres y mujeres en los empleados del sector público-privado. En la Universidad del Valle de México estamos convencidos que la Encuesta Nacional de Egresados es una herramienta de gran utilidad para contribuir a la generación de políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de educación y el trabajo de nuestro país, así como una guía para las universidades y estudiantes. Y sin más, le pido que nos honre con su presencia en este estrado al doctor Gerardo Dukovsky, vicerrector institucional de Investigación, Incubadoras e Innovación de la Universidad del Valle de México, quien nos comparte su mensaje. Bienvenido, doctor. Gracias, Leti. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy, que es la 7ª edición anual de la presentación de la Encuesta Nacional de Egresados. Evidentemente un estudio icónico, único en nuestro país, porque es comprensivo de la voz y de lo que le sucede en expresión de ellos mismos a los egresados de las universidades en todo nuestro país. El Centro de Opinión Pública tiene ya 11 años, este año cumple 11 años de existencia y ha realizado 170 estudios en total a nivel nacional, más de uno por mes, en los cuales participaron muchos profesores, centenares de profesores, miles de estudiantes, decenas de miles de egresados y además un panel constituido por 1.200 personas, que es el core, digamos, del Centro de Opinión Pública, que está balanceado por estado, por género, por nivel socioeconómico y por edad, que es representativo de los estudios que se hacen. Son el núcleo de opinión de temas económicos, educativos, sociales, laborales, salud, tecnológicos, deportivos. Se han publicado más de 6.700 notas desde de los resultados en los principales medios de comunicación del país. Muchas gracias hoy por estar con nosotros. Decir
si lo miramos, son 2 notas promedios cada día, incluyendo sábados, domingos y feriados. Quiero felicitar a la licenciada Adriana Rico Villanueva, que es nuestra coordinadora del COP, y aquí también la licenciada Gala Menéndez Zárate, que es investigadora del COP, que son el núcleo, ambas, y el alma de nuestro centro, por su dedicación, su profesionalismo y la creatividad que hay que tener para que la gente responda y te diga lo que piensa para poder entender y poder actuar. También aprovecho para agradecer a nuestro equipo de comunicación, principalmente a la licenciada Alejandra Bordón Esparza, por acercar la opinión a decenas de miles de mexicanos, a los medios de comunicación. Muchas gracias, Alejandra. La ya icónica encuesta nacional de egresados, la N le decimos por las siglas, recoge, como dijo Leti, la voz y el sentir de miles de egresados cada año. Alrededor de 500 universidades públicas y privadas del país. En estas 7 ediciones, más de 70.000 egresados expresaron su opinión. Y la encuesta refleja esto. Información, por un lado, que es estadísticamente representativa de la situación laboral que ellos tienen, así como la trayectoria que permite identificar fortalezas y las debilidades en su formación a la hora que van a buscar un empleo o que se emplean y están viendo pues cómo lo hacen. ¿A quién sirve la N? Obviamente a los aspirantes a educación superior, para que elijan su carrera universitaria, la institución educativa que responda mejor a lo que ellos creen, a sus necesidades y sus expectativas. Y en segundo lugar, obviamente a nosotros, a las instituciones de educación superior, que hoy nos acompañan pues de varias, ¿no es cierto?, de la UNAM, de la UAM, del ITAM, etcétera. Bienvenidos todos ustedes, que nos permiten obtener información muy útil en materia de empleabilidad de nuestros egresados. Finalmente nosotros lo que hacemos es formarlos a este ejército, digamos, de hormigas que llegan a las instituciones y a las empresas a hacer un país mejor. En la medida que los egresados sean exitosos, sus familias, las empresas, las instituciones o su propio emprendimiento lo serán, y por lo tanto tendremos un país con un mejor futuro. Y esta edición 2023 es realmente muy especial, porque recoge la información de mediados del 22 a mediados del 23, es decir, es el periodo que refleja el regreso, digamos, de la normalidad después de la pandemia que no solo llenó de luto y dolor a centenares de miles de familias en nuestro país, sino que nos generó la peor crisis económica en 90 años. Más de 1 millón de negocios cerraron, 12.5 millones de personas fueron al desempleo. Y bueno, evidentemente gracias a la vacunación y a la reactivación económica que hemos tenido, la mayor parte de todas las pérdidas económicas ya las hemos ido superando. Pero ¿qué pasó con la juventud que egresó de las universidades en estos momentos? Que fue el sector más afectado en empleo durante la pandemia. Y es justamente lo que la licenciada Adriana Rico nos va a presentar a continuación. Agradezco la presencia de este panel de lujo que ya lo presentaron, de universidad, gobierno, empresa, quienes van a enriquecer con los análisis y comentarios los resultados obtenidos. Queridos amigos de la prensa especialmente, les agradezco de todo corazón siempre su presencia, hoy día en esta hermosa Casa LAN que nos da cobijo. Muchísimas gracias y adelante. Pues agradecemos las sentidas palabras del doctor Gerardo, como él lo menciona. Es muy importante este estudio icónico y en esta edición veremos los avances que nos presenta. A continuación, solicito a la licenciada Adriana Rico Villanueva, coordinadora del Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México, tome la palabra en este estrado para presentar los resultados de la encuesta nacional 2023. Adelante.
Gracias, ¿qué tal? Buenos días. Me da mucho gusto recibirlos y sobre todo poder compartirles este estudio que para mí resulta entrañable. Obviamente lo vi nacer, como han escuchado, es la 7ª edición, pero en realidad son 8 años de trabajo, porque previo a que esto pudiera lanzarse, pues comenzó con esta idea e inquietud de poder tener un estudio que nos pudiera dar de viva voz de los egresados cómo les va una vez que salen de la universidad, pero también cómo van viviendo la universidad en términos de su formación, de las habilidades que van adquiriendo para ingresar al mercado laboral y cómo se van desarrollando en pues con todas las herramientas que le dio su universidad. Es para mí pues un gusto poder presentarles esta 7ª edición. Como mencionaba Gerardo, ya hemos escuchado mucho hablar de la recuperación después de la pandemia. Pero efectivamente esta recuperación, tal vez si la vemos hoy en comparación del año pasado, es evidente. Pero lo que hoy quisimos presentarles es un comparativo con cómo estábamos pre-pandemia para saber si esta recuperación ya se ha podido dar y cómo le están viviendo los egresados, tanto para aquellos que están trabajando, para aquellos a lo mejor que no lo están, o que decidieron darle a su trayectoria laboral otro destino. Entonces, bueno, vamos a comenzar, por favor. Los objetivos de este estudio son un poco los que ya hemos compartido, pues poder conocer cómo les va a estos egresados con la finalidad de poder abarcar distintos frentes. Uno de ellos es muy importante que todos estos grupos de aspirantes que quieren tomar la decisión de entrar a una carrera, pues cuáles son los elementos con los que cuentan para tomar esta importante decisión. Este estudio sin duda sirve para que estos aspirantes puedan tener elementos e información suficiente para tomar una decisión pues informada, pensada y sustentada con la información que aquí nosotros revelamos. Un segundo punto es enriquecer también, perdón, son las alergias ya del otoño y del invierno. Un segundo elemento es que las universidades también puedan conocer cómo les va a sus egresados, cómo se sienten en términos de su formación, las habilidades que pudieron desarrollar para que esto sirva en la mejora no solamente de su formación, sino al momento de emplearse y por supuesto también para las autoridades, tanto de educación como para el sector de empleadores, de manera que podamos encontrar pues ahora sí que mecanismos que puedan facilitar no solo la inserción al primer trabajo de una manera mucho más sencilla, sino que las condiciones también de estas pues nos permitan tener un ingreso y un trabajo digno con el que podamos obviamente fijar una mejor sociedad. Bueno, muchas gracias. Carla, ¿me pasas por favor la siguiente diapositiva? Bueno, ¿qué hacemos nosotros para localizar a estos egresados? Sobre todo hacemos una campaña en redes sociales, buscamos a estos egresados a través obviamente de perfiles que se van configurando en las redes sociales, en los medios digitales y nuestro público target son sobre todo de 21 a 3 años pensando en que están entre recién egresados y que pueden tener un periodo ya trabajando en el mercado laboral para ir conociendo la evolución de su primer empleo a lo que hoy pueden tener y cómo van teniendo ese crecimiento. En este periodo pues vamos a tener 7.500 encuestas, que esto sumado ya a las otras ediciones tenemos ya alrededor de 70.000 respuestas en total con las ediciones previas. ¿Cómo está configurada nuestra muestra? Pues aquí podemos ver que un 52.5% son mujeres, un 47% hombres, 63% provienen de universidades públicas y el 37% de privadas. Nuestro promedio general es de 28 años, las mujeres de 28.6, un poco más joven, y el promedio de edad de hombres está entre los 29.3 años. Bueno, ¿de qué campo de estudio son nuestros egresados? Aquí podemos ver sobre todo que provienen de las áreas de ciencias sociales, un 34%, en segundo lugar provienen de ingenierías, educación, después salud, artes, humanidades, ciencias naturales y hay un menor porcentaje de agronomía veterinaria y servicios. ¿Qué es lo relevante de esta gráfica? Pues primeramente, lo que podemos ver es que un gran grueso de nuestros egresados provienen de áreas de ciencias sociales. Aquí el planteamiento es muy interesante porque hoy en día podemos escuchar las discusiones de cuáles son las áreas y los egresados y las carreras que más están requiriendo las empresas. Hoy sabemos que en términos de tecnología son de las más demandadas, pero no necesariamente está teniendo pues todo el flujo que podría tener para justamente dar a esas empresas lo que están necesitando. Puse un dato que me pareció interesante y quiero compartirles. Esto proviene de la ENOE, del INEGI, de la Encuesta Nacional de Ocupación y el Empleo. El INEGI nos dice que de todos los profesionistas que hay en el país,
también en su mayoría provienen de ciencias sociales, pero el 27.4% únicamente son de 3 carreras, que es Administración y Gestión de Empresas, Derecho y Contabilidad y Fiscalización, ¿no? Entonces, sin duda, esto es un planteamiento también en términos sociales, educativos, familiares, de si bien, ¿no?, a lo mejor nuestros hijos en casa, nuestros propios intereses, pues tenemos que irlos siguiendo, pero que tengamos este cúmulo de información para poder tomar decisiones informadas. Y el segundo elemento es que más mujeres provienen del área de educación, ¿no? Aquí también una cuestión cultural, nuestra sociedad pues también muchas veces va conduciendo en función de su género a estudiar ciertas carreras, pero no otras. Y obviamente hay menos mujeres en áreas como ingeniería, ¿no? Entonces, bueno, es lo que quería compartirles con esta gráfica. Bueno, ¿dónde estudiar? Sin duda la N pregunta, ¿dónde estudiaste? ¿Por qué estudiaste ahí? ¿Cuáles son tus criterios para haber elegido? Sobre todo vamos a elegir universidad pensando en que tiene la carrera que a mí me interesa. Y pues parecería muy obvio, y en primer momento sí, pero la verdad es que muchos de los chicos sí vamos a elegir carrera porque es la que más nos gusta, pero a lo mejor hay una que nos gusta más, pero no la tiene en mi entidad. Entonces, ¿qué pasa con esos chicos? O me gusta, pero no puedo pagarla. Y entonces me veo obligado a pensar en una segunda elección de carrera. O en otras circunstancias, sí voy a elegir la carrera que yo quiero, pero implica que me tenga que mover a otra entidad. También más 10% de los egresados nos dice que tiene que moverse de su ciudad de destino para poder estudiar la carrera que quiere. Y otra cosa que parecería no menor y está vinculada con la anterior, no tienen que alzar la mano, no voy a quemar a nadie, pero ¿cuántos de ustedes pensaron en elegir una carrera que no tenga que ver con las matemáticas? Porque no nos gusta. Pues es otra cosa que puede pasar. Entonces, claro, desde pequeños vamos teniendo, pues a lo mejor ciertas reservas con algunas materias y entonces mejor voy, a lo mejor por ciencias sociales, porque consideramos que es mucho más sencillo. Y entonces le doy vuelta a carreras que tienen que ver con el área de ciencias naturales, ciencias exactas o de la ingeniería. Finalmente es algo que también ocurre y el tema de género, incluso en la misma familia, porque estamos acostumbrados todavía a ciertos estereotipos de que las mujeres tienen que estudiar ciertas carreras y los hombres otras. Pero bueno, al final termina siendo nuestro factor para elegir carrera. El segundo de ellos es el plan de estudios. ¿Qué hemos notado a lo largo ya de estas ediciones de la N? Que ha ido incrementando el número de egresados, que cada vez su carrera dura menos. Tradicionalmente también estamos acostumbrados a estudiar carreras de 4 años, 4 años y medio, 5. Lo que hemos visto en esta evolución es que ha crecido el porcentaje que termina o estudia una carrera en menos tiempo, 3 años, 3 años y medio. Yo creo que todos siempre hemos visto también distintas publicidades, anuncios de este tipo de esquemas. ¿Qué nos está platicando esto? Pues por una parte, necesidad por parte de los jóvenes de estudiar en menos tiempo, porque quiero ingresar al mercado laboral mucho más rápido, obviamente tener ingresos, pero sí me interesa tener una carrera universitaria. Y aquí también hablamos de un tema de flexibilización de los propios programas de estudio y simplemente tener oferta académica de calidad, que sería el tercer punto, pero también en estos plazos que ahora pues los mismos movimientos y tendencias nos está diciendo que está ocurriendo. Y bueno, un tercer elemento pues tiene que ver con la calidad académica de la institución. Y un segundo punto que quisiera tocar es, nosotros cuando empezamos a hacer este estudio preguntamos bajo qué esquema has estudiado y la verdad es que todos iban de manera presencial, un 95%, y un 5% elegían alguna opción a distancia, abierta, algo híbrido, pero la verdad es que eran porcentajes menores. ¿Qué pasa? Pues ocurrió la pandemia, ¿no? Y con la pandemia finalmente tuvimos que migrar a otros esquemas y a otras alternativas en términos de educación. Y hoy lo que vemos es que de estos porcentajes no solamente creció, aquí podríamos ya estar hablando de un 20%, de esos 10% son públicas y 18% egresaron de las privadas, ¿no? Eso también obviamente nos habla de la propia naturaleza educativa de estas instituciones, pero también no solamente ya está respondiendo a esta contingencia sanitaria, ¿no? Son modelos que ya ahora están y que forman ya también parte ahora poco a poco de nuestro ADN y son alternativas también que ahora tenemos. Siguiente, por favor. Principal fuente de financiamiento de los estudios. Bueno, a primera vista podrían decir, bueno, pues los papás pagaron los estudios. Y sí, pero esta lámina nos revela además otro tipo de elementos. Uno de ellos vinculado a cómo estamos
pues costeando. En el país normalmente quienes van a financiar los estudios son los padres. Podemos ver además un comparativo. En prepandemia el 50% provenía de esa fuente. Ahora en 2023 está en 42.1. Un segundo elemento es, antes de la pandemia, si nosotros notamos aquellos que decían con mi trabajo, que es el tercer criterio que ustedes pueden ver, con mi trabajo era el 16%, es decir, también chicos que tenían que trabajar para poder financiar sus estudios. Hoy igualmente en el 23 esto ha crecido al 20%. Y la que tenemos intermedia entre mis papás y yo también creció un poco, pero finalmente si es entre mis papás y yo también es producto de mi trabajo. Igualmente, en las distintas ediciones hemos visto cómo va creciendo el número de egresados que tiene que trabajar para poder pagar sus estudios. La familia sin duda es un pilar fundamental para que la juventud pueda estudiar en el país. Eso es innegable. Pero también nosotros podemos aquí entender cómo los propios chicos, en aras de estudiar, pues también han tenido que trabajar e incursionar y mezclar ambas actividades pues para poder salir adelante. Y un tercer elemento, pues sin duda esto nos refleja también la afectación económica que sufrieron las familias y también el país, y por ende, pues igual muchos chicos tuvieron que ponerse a trabajar para que junto con su familia, que también se vio afectada por la pandemia, pudieran salir adelante con sus estudios. Experiencia laboral. Aquí les voy a ir explicando todos los números, podrían ser muchos, pero lo que preguntamos es, ¿en dónde ha estado ese egresado? ¿No? Que pudo haber estado en el sector público, privado o hacer otras cosas. Entonces, aquí de entrada nos va a dar siempre más del 100%, porque pudo haber estado en distintos lados. Lo que nosotros vamos a notar este año es que el 53.9%, casi el 53%, nos dice que ha tenido una experiencia trabajando en el sector privado. En segundo lugar, 37% ha trabajado por su cuenta propia, también en una institución pública, tenido un negocio propio o bien nunca ha tenido pues este contacto con el mercado laboral. Pero hay dos cosas que quisiera señalar muy importantes. Una, sí podemos ver una mejora en comparación con el año pasado y con los años previos. Simplemente, alguna experiencia en el sector privado, fíjense, subió 5.6% más que en el 2022. En el caso de trabajar por mi cuenta, ha sido un caso extraordinario que hemos visto en las distintas ediciones de la N, porque en prepandemia eso significaba únicamente el 21%, ¿no? Que eso fue hace unos 2, 3 años y ha ido creciendo conforme ha ido pasando hasta llegar a este 37%. ¿Qué nos quiere decir? Que bueno, que finalmente los egresados han echado mano de este recurso tan valioso que es la educación, como una herramienta que si en algún momento no pudo ingresar al sector privado o al sector público, pues sabía que tenía el recurso que le había dado su formación, que tenía el recurso y la herramienta de la educación para poder salir adelante. Entonces ustedes pueden ver que es un crecimiento sumamente importante del 16% en comparación con los años prepandemia. Siguiente, por favor. Para poder visualizar efectivamente si estamos retomando a estos números prepandemia, les quise compartir esta gráfica que nos muestra cuáles son las promociones y los cambios que vamos teniendo en el primer empleo. Porque hemos visto que el primer empleo usualmente tiene condiciones mucho más vulnerables, a lo mejor entro de una manera temporal, no tengo contrato, estoy por honorarios, medio tiempo, etc. Entonces quisimos mostrarle por una parte cuáles son esos cambios que se tienen en este primer empleo y nuevamente cómo estamos en relación con la prepandemia. En las barras, la primera barra que ustedes van a ver se refiere a las mujeres en este año, la segunda barra son de hombres y las que están en las líneas son los periodos prepandemia. Notamos en las primeras dos barras se refiere a no hubo cambio, es decir, yo entré en mi primer empleo, transité por él y nunca tuve ninguna mejora, no hubo nada. Podemos ver que son números altos, sin embargo son más bajos de los que se reportaban en prepandemia. Esto obviamente implica que hacia la derecha sí tuve algún tipo de modificación o de mejora, tanto en sueldo, puesto, algunas prestaciones o mejoró mis condiciones contractuales. A lo mejor empecé con un contrato temporal y ya posteriormente pasé a un contrato por tiempo indefinido. Y lo que vamos a ver es igualmente que tenemos mejores cifras hoy de las que teníamos en prepandemia en términos generales. Por ejemplo, en sueldo podemos ver que estamos arribita
de lo que teníamos en términos generales en prepandemia, también de puesto, ahí todavía estamos un poquito más arriba, en prestaciones igual un puntito porcentual arriba, allí en las contractuales estamos un poquito abajo. Y el segundo gran punto que quisiera compartirles es esta comparación entre hombres y mujeres para que podamos entender igualmente esta brecha laboral, las condiciones de igualdad que se tienen. Pueden ver que la verdad es que todavía hay un reto importante para que se pueda conseguir esta equidad. Sin embargo, sí notamos en las distintas ediciones que cada vez esta brecha se va cortando. Es poquito, pero me parece que es importante al final reconocer que esto se está dando. Ahí podemos ver cómo hay más mujeres que hombres en ambos casos, prepandemia y 2023, que no tuvieron ningún cambio y por ende hay más porcentaje de hombres que sí tuvo alguna modificación, ¿no? En sueldo, ahí podemos ver en el caso del sueldo, los más hombres tuvieron esa mejora, en el caso del puesto las mujeres lo obtuvieron, en las prestaciones es mucho más equilibrado y en términos contractuales los hombres tuvieron esta ventaja sobre las mujeres. Ingresos en el primer empleo en relación con la forma en lo que los conseguimos. Aquí nos visitan de otras universidades, bolsas de trabajo, y esta lámina es muy reveladora porque nosotros también podemos identificar cómo estos ingresos pueden determinar o van a ser determinados por la forma en la que conseguimos ese empleo. ¿Qué pasa si yo como egresado voy y busco un anuncio en algún medio de comunicación, puede ser internet, pero que no es un trabajo, perdón, que no es un medio formal? Pues lo que vamos a ver aquí, que es el tercer conjunto de barras que ustedes pueden ver, hasta 8,000 pesos es el 71.8%, es decir, 7 de cada 10 quien busca un empleo en este mecanismo va a tener ingresos mucho más bajos, a diferencia de aquellos que lo hicieron con canales mucho más formales que a eso se dedican, como pueden ser la bolsa de trabajo de la propia universidad u otra bolsa de trabajo o alguna agencia de empleo o reclutamiento. ¿Cuáles son las diferencias que nuevamente vemos con prepandemia y pandemia? Pues que los egresados que tuvieron que recurrir a las bolsas de trabajo, ya sea de sus universidades o de una agencia, pues fueron menores. Justamente pues porque las universidades estaban cerradas, porque a lo mejor fue mucho menor el contacto que tenían las bolsas de trabajo o en general las bolsas de trabajo de cualquiera con el vínculo con las empresas. Entonces esto finalmente afectó, hizo un poco, cerró este mecanismo, este canal. Y obviamente los egresados pues tuvieron que buscar otros canales para hacerse de un empleo, algunos de ellos pues también buscaron de algún amigo familiar o en todo caso pues ellos se dieron a la tarea de emprender o poder, como les mencionaba en las gráficas pasadas, poder ser profesionistas independientes que no necesariamente llegaron a un empleo por alguno de estos canales formales. Y lo que me gusta de esta gráfica sobre todo es hacer referencia al importante valor que tienen, por una parte, las bolsas de trabajo de las universidades, porque normalmente van a tener filtros con las empresas con las que van a estar vinculadas, con las características y sobre todo con el propio perfil del egresado. Las bolsas de trabajo son una garantía a que me va a vincular con una empresa que está buscando a un egresado de mi carrera. Igualmente con las bolsas de trabajo, las agencias. A diferencia de si lo hacemos con otros mecanismos, pues bueno, a lo mejor voy a llegar a un trabajo que no necesariamente está vinculado con lo que yo estudié. Siguiente, por favor. Ahora sí, bueno, pues ¿cuál es la situación actual de los egresados? Aquí ya pudieron haber transitado en su primer empleo o el primero es el que tienen actualmente y también aquí podemos ver los datos en gris con prepandemias, la primera barra que ustedes van a ver y en segundo en amarillo el dato 2023. Aquí notamos, la verdad es que sí, ya estamos en los niveles que teníamos prepandemia, incluso en algunos estamos algunos puntos porcentuales arriba. Por ejemplo, tengo un empleo en una empresa o institución privada, ya ahora es del 39.8%, casi 40%, y en prepandemia estábamos en 40%. Nuevamente hacer hincapié en el caso de trabajo por mi cuenta,
en prepandemia era del 17% y actualmente es el 27.2%. Y esto después de la pandemia obviamente fue incrementando gradualmente y hoy estamos 3.2% arriba del que reportamos el año pasado. Tengo un empleo en una empresa institución pública, este también creció considerablemente, estaba en 16%, ahora de 23% y subió 6 puntos en comparación del año pasado. Actualmente no tengo un empleo, ninguna empresa tampoco está realizando alguna actividad. En prepandemia era del 30%, hoy descendió a 28.6% y esto es todavía más bajo de lo que teníamos el año pasado. Y tiene un negocio propio que también aquí está en 12%, también un poco más arriba del que teníamos antes. Y bueno, normalmente en esta cifra se ha mantenido. ¿Cuál es también otra cosa que quiero rescatar de esta lámina? Los empleos en el sector privado. Estos son muy importantes porque no solamente es el sector que da más empleo a los trabajadores en México. Hemos visto por distintos comparativos en la encuesta nacional de egresado en sus distintas ediciones que en el sector privado también vamos a tener sueldos más altos, prestaciones mucho más favorables y situaciones mucho más flexibles que ya también se van dando acorde a los intereses de los egresados. Y sin duda en los años de pandemia este porcentaje se vio seriamente afectado, pues claro, todos entendemos por la situación tan complicada que pasaron las empresas en este país. Ahora, ¿cómo estamos en términos de promedio de ingreso por región? Híjole, ¿sí lo ven bien? Porque no sé si se alcanza a distinguir. Ok, bueno, vamos a ver sobre todo que el promedio de ingresos van a ser mucho más altos en toda la parte norte del país, ¿no? Los más altos van a estar en el noreste, aquí reportados como 12,500, y que van a estar en las zonas de Coahuila, de Nuevo León y de Tamaulipas, seguidos por las regiones también de Sonora, Sinaloa, la península, Chihuahua, en la región considerada como noreste, después por la región centro, donde está Ciudad de México, pero vamos a ver que aquellos estados o las regiones que tienen los ingresos más bajos van a estar en lo que vemos hacia la parte sur del país. Obviamente está ahí Puebla, Veracruz, por supuesto Oaxaca, Chiapas, Tabasco. Si bien en la parte de Yucatán los ingresos no son tan bajos, sin embargo, bueno, nosotros al agruparlos por región, pues bueno, finalmente los ingresos que sí tiene Chiapas, Oaxaca, pues jala los que puede estar reportando hacia la península que están más altos. Y esto también es una tendencia que hemos visto en las distintas ediciones. Usualmente los ingresos más altos van a estar igualmente hacia la parte norte del país y hacia la parte centro, también mucho por toda la zona de Ciudad de México, que van a ser las más altas. Y pues bueno, también no es sorpresa decirles que en las entidades como Chiapas, Oaxaca, que les mencionaba, tienen los ingresos más bajos. Aquí, ¿cuáles son los ingresos promedio por área? Y pues bueno, lo que podemos ver sobre todo es que ciencias naturales exactas y la computación, ¿no? Donde recordemos que no hay muchos egresados, y también ingeniería, manufactura y construcción van a ser las áreas que van a reportar los ingresos más altos. Aquí quisiera también dejar en claro, cuando nosotros les preguntamos ingresos, en general preguntar de ingresos a las personas no nos gusta decir cuánto ganamos, ¿no? Entonces siempre somos mucho más reservados con esto. Y el segundo punto es, ¿lo que ganas es bruto o neto? O sea, si ya con la primera difícil, pues la segunda más. Entonces, lo que nosotros hemos hecho en la encuesta nacional de egresados es preguntar por el ingreso que yo sé que recibo mes a mes, quincena a quincena, que la veo en mi nómina, que la veo en mi cheque, para que no me tenga que estar haciendo esta reflexión de cuando me contrataron cuánto decía y ahora el aumento y la inflación. Eso puede ser muy complejo. Entonces nosotros vamos a preguntar directo cuánto es lo que tú ya recibes como tal en tu nómina, en tu cheque, en tu tarjeta, etcétera. Son los salarios que reportamos. Obviamente aquí habría que considerar ese factor del impuesto que tendría que estar aquí aumentado. Pero bueno, son esos precios esos ingresos los que nosotros estamos reportando. Y ojo, aquí nuevamente que vamos a ver, pues sobre todo ingeniería, manufactura y ciencias naturales, sí podemos tener carreras que tienen ingresos superiores. Pero nuevamente, ¿quiénes están bajando esos ingresos? Las mujeres, porque aun cuando están en esas carreras, ganan menos, ¿no?
prestaciones laborales en el primer empleo y el empleo actual, justo para que nosotros podamos ver esta diferencia cuando recién entramos a nuestro primer empleo y vamos teniendo una evolución que aquí nos muestra que es favorable. En el primer empleo nos dice que sí tenía en ese primer empleo, 51% contaba con prestaciones de ley. En el empleo actual la verdad es que no se mueve, está casi idéntico, pero las que sí se van a mover son aquellas prestaciones que son superiores a las de la ley. En el primer empleo casi 9% las tiene y actualmente está en un cuarto de la población, es decir, sí hay una mejora significativa. Y nuevamente, sobre todo estas provienen del sector privado a diferencia del sector público. Y vean cómo en el primer empleo, 40% nos dice que no cuenta con prestaciones, 21% en el empleo actual. ¿Quiénes están sobre todo en esta parte? Pues aquellos que tienen empleos de medio tiempo, ¿no? O que son, empleos de medio tiempo, que están mucho más en la informalidad o que no tienen contrato. Algo interesante que también hemos visto es cómo se ha ido moviendo favorablemente los egresados que cuentan con un contrato. A diferencia de hace 7 años que quienes no contaban con era un número mayor. Ahora ya tienen contrato, ya sea bajo condiciones de asalariado o por honorarios, pero esto actualmente ya llega a más del 80%. Bueno, hoy la verdad es que mucho también se discute del bienestar laboral en las empresas, el clima, que sea obviamente un clima lo más saludable, porque esto impacta sin duda en términos no solo de lealtad, sino la eficiencia y el rendimiento que damos como empleados. Y aquí preguntamos, ¿con qué frecuencia en tu lugar de trabajo notas o escuchas comentarios que es mejor emplear a hombres que a mujeres? Esto atendiendo además pues todo el tema de género. En términos generales, lo que vamos a ver es que hay una barra muy amplia que el 56% nos dice que eso nunca lo nota, ¿no? 9 de cada 10 me dicen no sé o no se ha dado cuenta o no aplica por las condiciones de su empresa. 23% pocas, pero bueno, aquí también tenemos un porcentaje casi del 13% que nos dice que sí ocurre con cierta regularidad. Entonces, bueno, aunque son porcentajes que podríamos decir es poco, pero me parece que es relevante mencionarlos porque sigue siendo un tema dentro de las empresas. Y si nosotros tomamos en consideración esto por hombres o mujeres, un mayor número de mujeres nos indica que lo nota con más frecuencia de lo que lo van a notar los hombres. ¿Con qué frecuencia en tu lugar de trabajo notas o escuchas comentarios de que una mujer es buena líder? Y bueno, aquí la verdad esto nos hace un poquito, mucho más sentirnos bien, obviamente como mujer creo y de lo que hemos visto por este estudio y otros estudios, que hay una evolución también interesante, ¿no? Aquí igualmente siempre pueden ver que es 15%, casi siempre, pocas veces 32, casi 32%, pero bueno, me parece interesante también nuevamente hacer notar cómo este reconocimiento hacia la labor de las mujeres, el liderazgo, las posiciones que ocupan, son cada vez más reconocidas y también no es un tema oculto sobre el tema de las posiciones que ocupan las mujeres en las empresas y temas de liderazgo. Igualmente, ¿con qué frecuencia notas agresiones o hostigamiento físico hacia las mujeres en tu lugar de trabajo? Y además aquí tenemos un cruce por sector. Vamos a ver en términos generales, más del 50% nos dice que eso no lo nota nunca. Sin embargo, si nosotros tomamos en cuenta si esto ocurre o se ha notado en el sector público o privado, ha ocurrido más veces, o así lo están haciendo notar, en el sector público que en el sector privado. Bueno, ahí también hay un porcentaje que nos dice que no sabe, no se da cuenta. Y igualmente, si esto nosotros lo ponemos en relación a hombres y mujeres, igualmente vamos a ver un porcentaje mayor de mujeres que sienten que esto sí les ocurre con mayor frecuencia de lo que lo están testificando los hombres. Bueno, el tema de las habilidades, hace ratito lo platicábamos, sin duda es crucial, la verdad es que está en distintas conversaciones y en esta encuesta además podemos darnos cuenta de distintas contradicciones que los propios egresados van a manifestar a través de sus respuestas. Preguntamos cuáles son las habilidades o conocimientos más útiles que se requieren, uno, para conseguir trabajo, el segundo es para hacer su trabajo ya en el día a día y en tercer lugar para potencializarlo. A simple vista, con las barras que ustedes ven,
pues podemos al final decir que habilidades de comunicación, tanto oral como escrita, es lo que más se destaca por parte de los egresados. Y bueno, sin duda esto es fundamental. No obstante, arriba podemos ver destrezas tecnológicas que las está marcando así un 42% para conseguir el trabajo y también para hacerlo. Y aquí nuevamente, pues en este comentario que hace rato también hacía de la importancia que tiene hoy todo el tema de destrezas tecnológicas, el conocimiento, para que yo pueda no solamente desempeñar mi trabajo, sino incluso para dar estos grandes saltos en términos de empresas y del trabajo y de llevarlo pues más allá. Y me gusta también siempre hacer énfasis en el tema de dominio de una segunda lengua. Está marcada sí, que es importante para conseguir trabajo, y aquí también depende mucho el tipo de trabajo. Una de las cosas que hemos visto en las distintas ediciones es que aquellos egresados que tienen el dominio de una segunda lengua tienen mejores oportunidades para obtener trabajo, sobre todo mejor pagados. ¿Qué es lo que pasa? Puede que yo lo reconozca, pero cuando lo llevo a la práctica, en mi caso, ya no ocurre, ya no es relevante, por dos situaciones, porque yo no tengo tal vez esa habilidad o ese conocimiento para llevarlo a la práctica, para buscar un trabajo donde pueda tener incluso mejores condiciones, y un segundo elemento es también pues, los lugares o el tipo de trabajo al que yo voy a buscar y que puede ser sí un detonador de un mejor ingreso, de mejores condiciones, fincado en este dominio, pero bueno, si yo no cuento con esa herramienta tan importante, pues ahí ya estamos viendo una limitante, un obstáculo para buscar un mejor empleo. Aquí consultamos si adicional a los estudios universitarios, es decir, ya terminamos, nosotros seguimos estudiando, seguimos preparándonos, y aquí nos vamos a encontrar con que 54% nos dice que alguna vez ha tomado un curso, casi un cuarto de la población ha tomado un diplomado, una maestría el 11%, un posgrado 4% y no ha tomado nada el 28%. Y aquí, bueno, también aquí puse un dato de este 28% que no ha tomado un curso, 62% nos dice que no lo hace por falta de tiempo y 3 de cada 10 nos está diciendo que no hay una oferta académica que esté obviamente dando aquella pues especialidad, curso que le interesa sobre todo para desarrollar su trabajo o para poder dar un brinco. Siguiente, por favor. Y pues, ¿cuál ha sido el impacto que esta educación continua ha dado en su vida profesional? Aquí igualmente podemos ver que va a ser más del 100% porque podemos marcar más de una opción y sobre todo nos ayuda a desarrollar o mejorar nuevas habilidades. 36% vio que con esto tuvo un crecimiento laboral, ya sea un mejor puesto, ascenso, pudo ampliar su cartera de clientes, una mejora en su negocio, 28% pudo conseguir un mejor ingreso y por supuesto la importancia de que se mantiene al día. Pero como podemos ver, las distintas opciones finalmente son marcadas porque sí le estamos viendo una ventaja a seguirnos formando académicamente para que eso nos pueda llevar a desempeñar un mejor trabajo y mejores oportunidades. Sí es algo que el 90% de los egresados reconoce que tiene una repercusión y un beneficio en su vida personal y también laboral. Bueno, así como hay egresados que deciden irse al sector privado, al sector público o estar en uno de estos, pero también emprender, que es otro de los temas que aborda la encuesta, lo que podemos ver es sobre todo aquellos que deciden poner un negocio también provienen de las ciencias sociales, administración y derecho. Y aquí sobresale mucho más aquellos que tienen carreras de administración, son quienes sobre todo se dan mucho más al tema de emprendimiento, seguidos por los de ingeniería y manufactura. ¿Cuál va a ser la diferencia? Pasamos a la siguiente, por favor. Pues la diferencia va a ser el giro que le voy a dar a mi negocio, ¿no? Sobre todo pues de manera casi natural por la propia formación, aquellos egresados de ingeniería se van a ir mucho más por temas industriales, y pues pero bueno, vemos que en general toda la parte comercial y de servicios son los que van a ocupar sobre todo este tipo de negocios. ¿Cuánto tiempo lleva el negocio de la empresa? Podemos ver en las últimas 3 barras, son sobre todo negocios pues relativamente jóvenes que nacen obviamente en todo este periodo de pandemia. Podemos ver que entre el 2020, 2021 y lo que va del 22 hacia el 23 cuando recabábamos los datos, pues ahí podríamos ver que tenemos prácticamente al 50% de los emprendimientos que tiene 3 años, es decir, son emprendimientos sumamente jóvenes y aquí destacar pues también
también por datos que nos da el propio INEGI, de la relevancia que tiene pues darle vida a estos negocios que normalmente pues en sus primeros 5 años son cruciales. Aquí consultamos a los profesionistas independientes. Vamos a ver sobre todo que son profesionistas que van a tener proyectos con diferentes clientes, es decir, finalmente se están diversificando. 12% va a trabajar exclusivamente para una empresa en una condición que van a ser por honorarios y 5% también va a trabajar exclusivamente para una institución pública por honorarios, pero en términos generales 8 de cada 10 lo hace de manera independiente para diversificar su cartera de clientes. Y bueno, pues ¿por qué trabajan como profesionistas independientes? Pues la razón número 1 es no encontré trabajo, ¿no? Esa finalmente va a ser un motivador importante para que ellos echen mano del recurso que es su educación. En segundo y tercer lugar, ahí están también marcados, 30% lo hacen por razones económicas, ya sea por tener un ingreso adicional o por mejorar los ingresos. También muchos de esos profesionistas independientes pueden combinar, tanto están en el sector público como privado y también ser profesionista independiente. Y no podemos dejar tampoco de lado este tema tan importante para estas nuevas generaciones, que es yo quiero ser mi propio jefe, yo manejo mi tiempo, yo me rijo bajo mis propias normas. Y bueno, la sección de egresados sin empleo es mucho más amplia, pero yo quise darle relevancia para esta presentación, es aquellos que no están trabajando porque están dedicados a los estudios. 40% decidió estudiar otra licenciatura, 31% está estudiando una maestría en el país, 20% un diplomado, en menor porcentaje los doctorados y también los estudios en el extranjero. Y quisiera cerrar con un punto que me parece fundamental para la educación en este país, con lo que hemos platicado. Los padres también, ya sea en las segundas licenciaturas o en las maestrías o los posgrados, siguen siendo el principal sostén para que ese hijo pueda seguir estudiando, ¿no? Aquí vemos que el 64% de estos nuevamente van a recurrir a sus papás para poder financiar los estudios, ya sea de maestría de posgrado o bien de otra licenciatura. Muchas gracias. Pues agradecemos esta presentación tan extensa a la licenciada Adriana Rico. Como ustedes vieron, esto representa un estudio muy extenso, está cortado por cuestiones de tiempo, pero agradecemos muchísimo la presentación. Y a continuación vamos a pedirles a los integrantes del Presidium se sirvan subir a este estrado para, mientras ellos están con nosotros, compartiré una breve semblanza. Nos acompaña el licenciado José Julio Dávila Aceves, quien es licenciado en Derecho por el Instituto Nacional de Estudios Sindicales y de Administración Pública. Del 2017 al 2018 desempeñó el cargo de director jurídico y de desarrollo urbano en la alcaldía Tláhuac. Del 2018 al 2021 fue director de auditoría y cumplimiento financiero en la Auditoría Superior de la Ciudad de México. Y a partir del 2022 se integra a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Actualmente es el director general de empleo de esta dependencia. Muchas gracias por estar con nosotros, licenciado Dávila. Gracias. A continuación les presento al maestro Héctor Márquez Pitol, quien es egresado de la Universidad La Salle de la licenciatura en Administración y la maestría en Administración de Empresas. El maestro Márquez cuenta con una especialidad en Recursos Humanos por la Universidad La Salle y diplomados en Liderazgo y Administración del ITAM. También cuenta con la Dirección de Empresas por el IPADE y los estudios en Negociación de Cuentas Claves en la Universidad de San Diego. El maestro Márquez es catedrático de Comercialización a nivel maestría en La Salle y en la Universidad Anáhuac y actualmente es presidente de la ANMESH y presidente de Capital Humano y Responsabilidades de Seguridad Social en Coparmex Nacional. Sea bienvenido, maestro Márquez. Por último, y no por ser menos importante, recibimos al maestro Raúl Caraballo Guevara. El maestro Caraballo
Es una especialista en la implementación de modelos académicos, aseguramiento de la calidad y procesos de acreditación programática en instituciones de educación superior. El maestro Caraballo es médico veterinario zootecnista y maestro en Ciencias de la Salud por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una certificación en Business Management por Walden University. Fue director corporativo de operaciones académicas y actualmente es el vicepresidente académico de Laureate, México. Muchas gracias, maestro Caraballo, por estar con nosotros. Enseguida, pido al licenciado José Julio Dávila Aceves que nos dé su análisis respecto al panorama actual de los egresados. Adelante, licenciado. Buenos días a todos. Héctor, Raúl, Adriana, Gerardo, gracias por la invitación. Antes que todo, un saludo de nuestro jefe de gobierno, nuestro secretario de Trabajo, el maestro José Luis Rodríguez. Platicábamos al inicio del evento un poquito los estudios que Adriana nos presentó y yo resaltaba 3 cosas importantes. Uno, el tema de la capacitación me parece fundamental dentro del estudio. Veía yo que muchas de las búsquedas de empleo también se daban a través de las ferias de empleo. Hay un dato curioso en las ferias de empleo, si nos referimos a las mismas ferias de empleo. El Servicio Nacional de Empleo, que forma parte de la Secretaría Federal y que nosotros como Secretaría Local llevamos a cabo, es un reclutamiento que tenemos con empresas de manera permanente y que llevamos a las 16 alcaldías de la Ciudad de México, en el caso de la ciudad, pero yo desde que entré noté que había 400,000 vacantes. El secretario de Trabajo Federal siempre reporta 400,000 vacantes. Yo dije, algo debe de estar mal. Nos dedicamos a estudiar un poco el tema de por qué ese número de vacantes, y es por la volatilidad que tienen. Es decir, son empleos temporales, son ocupaciones muy cortas, la gente va dejando ese empleo y se vuelve a generar la vacante. Entonces, me parece que algo estamos haciendo mal, ¿no? Independientemente de poder fomentar, se daban los últimos resultados del IMSS y de la ENOE, pareciera que todo está bien, que nos hemos recuperado de la pandemia, pero la realidad es otra. Cuando nosotros vamos a la calle y encontramos, hace un momento que veíamos el estudio, el nivel de ingreso, a pesar de que es el primer empleo, me parece que nosotros podríamos hacer algo para fortalecer esa relación con las propias universidades. Se centra mucho la capacitación y el fomento, digamos, desde la Secretaría de Trabajo, pero creo que sería conveniente hacerlo desde el inicio. Hemos buscado nosotros la forma de hacer cuestiones innovadoras de la Secretaría de Trabajo. Pareciera que la Secretaría de Trabajo, todo el mundo la conoce en la Ciudad de México por el seguro de desempleo. Entonces, yo platicando alguna vez con el secretario le decía, parece que fomentamos el desempleo y no el empleo, ¿no? Porque estamos buscando cómo subsidiar siempre a través de algún apoyo, que no es malo, pero a mí no me parece que un derecho constitucional como el seguro de desempleo que tiene la Ciudad de México sea un aliciente para la búsqueda de empleo. Me parece que debe de haber otras cuestiones que podemos fortalecer desde la Secretaría de Trabajo. Planteábamos también el tema de la economía circular. Nosotros dentro de la Secretaría de Trabajo tenemos una dirección general que es la Dirección General de Economía Social y Solidaria, que básicamente está creada para la creación de cooperativas, ¿no? ¿Por qué lo hacemos así? Pues porque generalmente lo que se toma es el ámbito social, pero es una incubadora de empresas en realidad. Tomamos la figura de las cooperativas, pero el objetivo del programa es generar esa formalidad dentro de un empleo o de un autoempleo de manera propia, un emprendimiento. Tenemos un modelo único en el país, lo comentaba también al inicio de la plática. Nosotros podemos dar apoyos de 800,000 pesos a 1,600,000 pesos para la creación de esa cooperativa y Secretaría de Trabajo no da créditos.
Es decir, nosotros no vamos a requerir el pago de ese recurso que nosotros otorgamos, lo único que tendrán que hacer es la comprobación de ese recurso. ¿Destinado a qué? Prácticamente a lo que el emprendedor quiera, nosotros los acompañamos en todo momento para que puedan ir llevando paso a paso esta constitución de su cooperativa. Y tenemos otro programa también enfocado a la movilidad laboral, que también pudiese ser muy benéfico para poder hacerlo con las universidades. Actualmente lo hacemos con la Universidad Rosario Castellanos, pero ha sido de manera muy intermitente. Creo que esta pudiese ser una oportunidad importante para hacerlo con todos y con todas las universidades. Nosotros tenemos vacantes o generamos vacantes en el último semestre, por ejemplo, en temas de enfermería a Alemania. Nosotros como Secretaría cubrimos los gastos de transportación de ese participante o de esa participante y vamos dando seguimiento con las empresas en el extranjero para saber que tienen buenas condiciones, que pueden seguir adelante, y si después de ese periodo de prueba que llama la empresa, que son de 2 a 6 meses, logran quedarse con esa vacante, pues ya se obtiene la residencia. La misma empresa ayuda a generar esas condiciones, y como lo hacemos con Alemania, lo hacemos con Canadá, lo hacemos con Estados Unidos y también al interior de la República. Tenemos una red de vacantes, sobre todo en sectores hoteleros, que es toda la zona de Riviera Maya, Riviera Nayarit, pero son, digamos, vacantes que vamos generando nosotros día a día. Y pues bueno, a mí me gustaría que este espacio funcionara más bien como un tema de alianza, de seguimiento, y poder dar cumplimiento a los objetivos que tiene la Secretaría, pero insisto, no a través de fomentar el desempleo, sino de generarlo y poder generar mejores condiciones para todas y todos, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias por su mensaje, licenciado Dávila. Y a continuación damos la palabra al maestro Márquez Pitol. Adelante, maestro. Muchas gracias. Pues número uno, agradecer en efecto esta invitación. Gracias por considerarnos a Coparmex, que estuviéramos aquí y para platicar de algo que es muy importante, y es este tema de los egresados, de los jóvenes que tengan oportunidades. Para no repetir, y aunque hay muchas láminas muy interesantes de lo que ya nos presentaron, voy a referirme un poquito hasta a un estudio que desde nuestro lado, desde Coparmex, hicimos. La última versión fue el año pasado, se hace cada 2, y tiene que ver con la escasez de oportunidades para los jóvenes. Entonces, tenemos el estudio empezó, que se llama escasez de talento, y entonces estaba enfocado netamente a que los empleadores tenemos problemas para cubrir nuestras vacantes. Pero después nos fuimos al otro lado y dijimos, bueno, vamos a ver qué tantas oportunidades de trabajo tienen nuestros muchachos. Entonces, el estudio básicamente va hasta los 30 años de edad, de los 18 a los 30 años, si tienen oportunidad de conseguir empleo y qué tan fácil. Y déjenme decirles que la última que encontramos en el estudio es que el 75% de los jóvenes nos dicen tener un problema para encontrar trabajo. 75% es el dato a nivel LATAM. El estudio se hace en todo de México para abajo. En el caso de México, el dato fue que el 64%, pero promedio LATAM 75%. Y esto quiere decir entonces países donde el número está todavía peor. Y el estudio, que hago propaganda y se los recomiendo consultar, pero empieza pues a ver cuáles son las razones. ¿Cuáles son las razones tanto del joven para decir, oye, sí tengo problemas? Y cuáles son, entonces, desde el punto de vista de los empleadores, pues me estás diciendo que no encuentras gente, y aquí hay muchachos y además bien preparados. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es la razón? Y tiene que ver
nunca por una sola causa, pero así como en estos slides que estuvimos viendo que se distribuye, una de las principales causas por las que los jóvenes no encuentran empleo es por los bajos sueldos. Los bajos sueldos que se ofrecen no solo en México, pero me voy a centrar ya más aquí de los datos en México. En este momento, el día de ayer, la Secretaría del Trabajo, con el IMSS y todos estos datos, publican cómo va el empleo en México. Y bueno, dato del IMSS, 16,122 pesos es el sueldo promedio en el país al día de ayer, o sea, datos hasta octubre. Por aquí vimos en los datos que nos presentó la maestra Rico, y bueno, todavía menores los sueldos que tienen los jóvenes. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el joven, después de haberse preparado, después de haberle metido pues mucho dinero y esfuerzo, tanto él como los padres, y van y encuentran un trabajo que les quieren dar mucho menos que eso, entonces nos lo roban a los empleadores. Hay un enemigo en todo el país que se llama la informalidad, ¿no? La informalidad hoy, con datos del INEGI también recién publicados la semana pasada, hay 32 millones de personas en la informalidad, y versus con los datos de ayer 22.3 millones en la formalidad con seguridad social. Entonces se nos está yendo todo este capital humano y preparado, este bono demográfico que todavía tenemos, donde tenemos en nuestros países de LATAM muchos jóvenes, se nos van, no aprovechamos todo este talento debido a que los sueldos no son competitivos. Entonces, uno de los principales quehaceres y cosas que tenemos que hacer desde el punto de vista empresarial es mejorar definitivamente los sueldos. Con ese propósito nos hemos establecido en Coparmex que tenemos que dar sueldos mínimo que cubran el bienestar familiar, no el salario mínimo, eso ya quedó muy atrás. Entonces tenemos 2 niveles de salario que estamos apuntalando, que todas las empresas en México, nadie gane menos de tal cantidad, que es con lo que se cubre el bienestar. Y después hay otra línea donde la gran mayoría pues no trabaja nada más para sí mismo, sino para una familia. Entonces tenemos otro nivel arriba, que es el de para una familia tenga lo indispensable, que pueda cubrir toda su canasta básica. Entonces, estar conscientes y el compromiso de Coparmex de que se nos está yendo la gente por los sueldos. Y otro de los temas, cuando le preguntamos a los empresarios y a los jóvenes, oye, ¿cómo conseguiste tu trabajo? Porque también pues hay varios, como nos presentan, pues que han tenido relativamente éxito, algunos mucho más rápido, pero por lo menos hay un buen porcentaje que dice, yo ya tengo un trabajo, estoy estable. Entonces preguntamos en ese estudio, ¿y tú cómo conseguiste tu trabajo? Y también a la empresa, ¿cómo conseguiste? Si sí tienes jóvenes y van bien y ya les tienes dado un contrato de planta normal con prestaciones, ¿cómo fue que lo lograste conseguir? ¿Cómo estás adquiriendo, reclutando a estos jóvenes? Y los jóvenes señalan sus fuentes de búsqueda, porque entre ellos se van platicando, pues mira, yo le hice de esta forma. Y hay un factor de coincidencia que es muy importante, que es el de que acepten los jóvenes empleos de carácter temporal o eventual. Estos empleos normalmente ayudan, y la otra cara de la moneda, que el empresario ofrezca estas oportunidades para los picos que tenemos siempre de producción o de temporadas, porque ahí conoces al talento. Llega gente que llega a trabajar un rato, pero ya lo conoces, y estos programas son muy exitosos, ya sea el de Jóvenes Construyendo el Futuro, que para mí mis respetos, o cualquier otro programa, pero simplemente en Coparmex desde hace muchos años hemos apuntalado uno que le llamamos de educación dual, que trabajamos mucho con la gente de Alemania para seguir sus experiencias, pero básicamente es que si no tienen trabajo al mismo tiempo que están estudiando, luego va a haber muchas dificultades para conseguir
su empleo. Entonces necesitamos darle más oportunidades de empleo a los jóvenes con puestos temporales, eventuales, parciales, ya sean de fin de semana, ya sean de un par de horas, pero diarias, pero va a acrecentar las posibilidades de que el joven pueda lograr un trabajo digno. Y entonces básicamente también un secreto que hemos encontrado con los empresarios exitosos que, bueno, no es secreto, pero a divulgar el dato, es que la forma de atraer y retener talento joven es ofreciéndoles, ayudarles en que sigan con su preparación, con su formación. Ese es el factor número uno desde el lado empresarial para atraer el talento joven. Entonces, si tú le ofreces que va a poder continuar sus estudios formales o de cualquier otro tema, pero va muy amarrado, o sea, si estuviéramos viendo las gráficas de hace rato serían de estas que salen empatados, en donde lo siguiente es ofrecerle un buen sueldo con prestaciones. O sea, por supuesto que sí es algo que ni qué, si no hay un sueldo apropiado, ya les decía hace rato, el joven dice, oye, pues yo no me voy a quedar aquí a que no me paguen cuando ya hice toda una inversión, ¿no? Entonces, pues son estos, quise aprovechar de platicar un poquito desde el punto de vista empresarial qué tenemos que hacer. Seguiremos trabajando desde Coparmex para que se mantenga este tema de educación dual, para que en las empresas se siga ofreciendo el mantener, el apoyar en la formación de los jóvenes que se van incorporando, pero sobre todo que se den sueldos que realmente sean mucho mejores, que sean competitivos contra la informalidad en el país que nos va ganando por mucho la carrera. Muchísimas gracias y felicidades nuevamente por la presentación. Agradecemos al maestro Márquez desde el punto de vista de la Coparmex estas reflexiones que nos ha compartido. Muchas gracias, maestro. A continuación, le cedo la palabra al maestro Raúl Caraballo, quien nos dará sus comentarios y conclusiones sobre la Encuesta Nacional de Egresados 2023. Bien. Adelante, maestro. Gracias. Pues buen día a todos. Adriana, Gala, Gerardo, muchas gracias por continuar con este estudio. Realmente creemos que es fundamental seguir analizando cómo están nuestros egresados. José Julio, Héctor, muchísimas gracias por venir. Antes que nada, me gustaría comentarles que dentro de Laureate México, UVM y Unitec, estamos comprometidos y creemos en el poder transformador de la educación. Y ese poder transformador de la educación, el cómo lleva a desarrollar a nuestros estudiantes, y no solo los estudiantes, sino sus comunidades. Un estudiante toca prácticamente 3 personas de su comunidad, 3 personas de su familia, y eso fomenta un desarrollo a sí mismo. El presente estudio nos ayuda a entender cuál es, a nivel nacional, cómo se comportan nuestros egresados y cuáles son también sus requerimientos, ¿no? ¿Qué requieren de habilidades? Iré mencionando 7 puntos que me parecieron los más relevantes. Uno es la experiencia laboral. Hoy vemos que la experiencia laboral está incrementando en los jóvenes, es decir, cada vez tenemos más egresados con experiencia laboral. Y esto es algo que se ha fomentado desde las universidades, pero también por la generación que estamos viviendo. Las universidades hemos desarrollado programas de prácticas profesionales, programas de servicio social, programas más integrales donde fomentamos una rápida inserción o queremos fomentar una rápida inserción en el sector laboral ya teniendo egresados que han trabajado. Pero también viene la generación Z. Y ese nombre nos tenemos que aprender porque es la generación que sigue hoy. Es estudiantes que están, o estudiantes y egresados que están entre 8 y 25 años. Y es la gente que hoy va a estar egresando y gente que hoy que está entre la educación básica y 3 generaciones de egresados. Hoy lo vive Coparmex también y lo platicábamos en un foro que tuvimos hace un par de semanas, de cómo esto va a impactar también a la fuerza laboral. Esta generación es la primera generación 100% digital. Es la primera generación que hoy ha desarrollado más sus habilidades digitales que las habilidades blandas. Y lo vemos en el estudio y lo vemos también, ahorita comentaré un estudio de Coparmex y IMCO que revela que los estudiantes, los egresados carecen de habilidades blandas. Entonces, esta es la generación que sigue el día de hoy. ¿Les importa el retorno de la inversión? Quieren saber que lo que ellos estudiaron
les genera un retorno de inversión. Y están pensando en eso. ¿Vale la pena o no estudiar una carrera universitaria? Les interesa la diversidad también, les interesa también el medio ambiente. Entonces es una generación completamente diversa, ¿no? Quieren ser más emprendedores. Entonces también estamos viendo que incrementa el número de emprendedores y de autoempleo, porque ellos traen 11% más interés en ser emprendedores que los millennials. Entonces ahí viene un tema interesante en cómo vamos a abordar a estas generaciones, ¿no? El siguiente tema que quisiera abordar es la equidad de género. Hay temas todavía donde vemos que hay cierta discriminación hacia las mujeres, ciertos salarios menores hacia las mujeres que los hombres. Pero esto lo tenemos que cambiar desde la educación básica. El IMCO hizo un reporte muy interesante justamente el 11 de octubre con motivo del Día Internacional de la Niña. Y en ese estudio revela que hoy tenemos 12.8 millones de niñas entre 3 y 14 años. De ese 12.8 millones, el 13%, que representa 1.7, hoy no tiene derecho a la educación. Entonces, ¿cómo fomentamos la desigualdad desde la educación básica? ¿Cómo vamos a cambiar eso desde la educación básica? No nos enfocamos en superior, desde la básica y la media, hoy hay una desigualdad, porque hay niñas que no tienen derecho a esta educación. El otro punto que me quiero enfocar son las habilidades. Si platicábamos de las habilidades, platicábamos lo que hoy reconoce el egresado, que son las principales habilidades que le permitieron tener ese trabajo, mantenerlo y continuar con el mismo. Entonces, ellos identifican ciertas habilidades, pero es un lado de la moneda, tenemos que ver el otro lado de la moneda. Y aquí es el estudio que yo les decía de Manpower y de IMCO. Son dos estudios muy parecidos, ¿no? Cada uno tiene obviamente sus connotaciones, pero si los comparamos entre ambos, lo que nos reportan es que hoy en promedio en México hay un 69% de los empleadores comenta que no encuentra con qué cubrir sus vacantes porque carecen las personas de habilidades o de ganas de trabajar. Esto es a nivel mundial, no es solo México. A nivel mundial, 5 de cada 6 empleadores reporta que no tiene o no puede cubrir sus vacantes. Entonces ahí estamos en una dualidad de cómo las universidades egresamos mejor a estudiantes, mejor egresados, con habilidades que requiere la empresa. Y ahí es donde nos tenemos que acercar a Coparmex, acercar a diferentes sectores productivos y decir, ¿qué necesitas? ¿Cómo mejoro yo las habilidades de mis egresados para que puedan emplearse lo más rápido posible, incorporarse al sector productivo? Importante también es el tema de la educación continua. Cada vez se menciona más el tema de educación continua. Hoy en Estados Unidos, la educación superior ha caído, ha bajado la cantidad de personas que quieren estudiar una educación superior por el costo. Hoy en México eso no sucede. En México lo vimos, quien paga la educación superior son los papás. El apoyo de la familia es el principal. En cambio, en Estados Unidos el apoyo principal es un crédito. Aquí vimos que los créditos han disminuido, tenemos menos créditos que prepandemia, y lo que habla es que eso va a seguir fomentando que los estudiantes obtengan una educación o quieran tener una educación. Sin embargo, la educación continua hoy es fundamental. México hoy vive una ola que se llama nearshoring, ¿no? Y supongo que todos lo han escuchado. El nearshoring nos va a permitir el poder potencializar a la industria, ¿no? En México, y había 3 factores que reportaban que eran esenciales. Uno era que tuviéramos a nuestra fuerza laboral capacitada. Hoy no la tenemos al 100%, hoy vemos que hay cierta vacante, y ahí es donde entra la educación continua con temas súper importantes como upskilling y reskilling, que es donde las universidades podemos apoyar y podemos hacer que nos subamos esa ola de nearshoring. La otra es infraestructura, ¿no? Seguimos careciendo de infraestructura. Y la tercera es muy importante, apoyos del gobierno. Y recordarán, no sé si lo conozcan, pero en el Diario Oficial de la Federación, el mes pasado, el 11, se publicó apoyo para nearshoring para las empresas. Súper importante. Y un apoyo fundamental es el tema en la formación de capital humano. Hay un incentivo que se puede ser deducible del 25% en el año 23-24 y 25% para las empresas que incrementen su formación de capital humano.
Entonces, ahí es donde la educación continua aporta fundamentalmente. Y también hablábamos del idioma. Hoy en México solo el 5% de los mexicanos habla inglés. El nivel promedio que tenemos los mexicanos es entre A1 y A2, un nivel muy bajo. Y eso también lo tenemos que fomentar. Se hablaba también de que la empresa lo ve muy bien, el que sus empleados conozcan o dominen un segundo o un tercer idioma. Y también los egresados lo veían también. Entonces tenemos que fomentar esa parte. Y por último es el retorno de la inversión. Lo platicaba, la generación Z tiene un interés muy grande en el retorno de la inversión. Hoy un egresado de bachillerato gana la mitad de lo que gana un egresado de licenciatura. Entonces, obviamente, el tener una licenciatura es un mejor retorno de inversión que solo tener un bachillerato. El retorno de inversión hoy de los egresados a nivel nacional es de 2-3 años. Este fue un estudio que hicimos con el IMCO y de entre todas las universidades tenemos un retorno de inversión entre 2 o 3 años. Entonces, hoy es un buen retorno de inversión. Pero también tenemos que pensar como universidad, cómo fomentamos o cómo mejoramos o disminuimos ese retorno de la inversión. Y eso está dentro de nuestras capacidades, ¿no? Eso es lo que tenemos que fomentar. Entonces, nuevamente agradecer a Adriana, a Gala y a Gerardo por el estudio. Nos deja muchas reflexiones, pero también nos deja muchas acciones que debemos de tomar y cómo nos acercábamos. Y lo platicaba Gerardo, cómo está aquí el gobierno, la parte educativa y el sector privado, en cómo nosotros debemos de darle vuelta a esto y cómo debemos de fomentar y tener mejores empleos, mejores salarios para nuestros estudiantes y para nuestro país. Agradecerles mucho su presencia. Gracias. Pues agradecemos al maestro Caraballo esta visión ahora desde la parte universitaria y las acciones y reflexiones que nos deja con respecto a la generación Z y los retos que debemos afrontar. Y pasamos ahora a la última sección de este evento, es una sección de preguntas y respuestas. Les abrimos el espacio para que ustedes puedan hacer cualquier comentario, pregunta. Solamente les solicitamos levantar su mano e identificarse con su nombre, la organización, institución o medio al cual representan. Les cedemos la palabra. Sí, adelante, por favor. Te agradezco mucho. Muchas gracias. La primera para Héctor y para José Julio. Respecto al crecimiento del trabajo independiente, Héctor, tú ya mencionabas el tema de, digamos, cómo los jóvenes están buscando otras opciones, la mayoría de la informalidad, por tema de bajos salarios, hay una oferta de valor que no es acorde a lo mejor a lo que están buscando. Preguntarte, Héctor, ¿qué tan atractivo, o sea, ya en términos generales, es ahorita el mercado laboral formal para los jóvenes? ¿Y qué desafíos plantea esto, sobre todo para las empresas que están actualmente en México en un contexto de nearshoring, donde pueden llegar empresas, o donde seguramente llegarán empresas más agresivas en su oferta de valor al empleado? José Julio, para ti preguntarte, con respecto al crecimiento del trabajo independiente, un poco de los riesgos que hay en que los jóvenes egresados pues estén encontrando empleo en modalidades que se caracterizan pues no por tener siempre las mejores condiciones, la mayoría en temas están en la informalidad. Entonces preguntarte un poco sobre algunos riesgos que ustedes observan. Y la siguiente pregunta para Raúl y para Adriana, con respecto a lo que mencionaban de educación continua, a mí me llamó la atención que, bueno, el 41% está estudiando otra licenciatura. O sea, ¿cómo leer ese dato? O sea, el hecho de que un joven ahorita que no está trabajando esté estudiando, pero otra licenciatura, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Eligieron mal? ¿Cómo está el tema de orientación vocacional incluso en ese sentido? Y bueno, esas serían las tres preguntas. Muchas gracias. Gracias. Si quieren, nos vamos así en el orden que nos fue preguntando. Muchas gracias. Gracias por las preguntas. El tema obviamente es el común denominador ahí, ¿no? Muy bien. Bueno, hay un tema que es importantísimo de lo que mencionas, y sí, esta
estas oportunidades que llegan con el nearshoring van a llegar más. Y entonces, en la medida en que el joven no se mete al empleo formal y a pagar un poquito este costo de la experiencia laboral que empiezas a adquirir poco a poco y que en efecto ingresas y todavía no tienes el sueldo que querías, se podrían ir las oportunidades, ¿no? Entonces, una recomendación ahí es que hay que ingresar tal vez en estos programas, como ya mencioné, de empleo eventual, temporal, inclusive en algunos casos he escuchado, inclusive sin sueldo, si fuera el becario ahí que no tiene sueldo, pero tomar por esa experiencia, porque pasa muy rápido el rato de, casi todos necesitamos por lo menos un año para ya conocer un puesto, y hay puestos que son un poquito más largos, la verdad es que menos no alcanzas a dominarlo. Entonces, pero una vez que se paga ese precio de entrar a la empresa, de la formalidad y conocer las posibles, no solo las prestaciones de ley, sino que la mayoría de las empresas empieza a ver otros apoyos importantes, es como te vas a abrir las puertas realmente para un trabajo en la formalidad profesional bien remunerado. Hoy hablamos de esa realidad de los muy bajos sueldos, pero también existen muy buenos sueldos si es que te quedas el tiempo necesario. Entonces, además, pues al final el país, todos tenemos constitucionalmente los mismos derechos y dentro de eso está pues que todos podamos acceder a un puesto en la formalidad bien remunerado con prestaciones y posteriormente pues lograr una pensión, una jubilación que gracias a que estuviste en la formalidad la puedes llegar a tener. Si no haces eso, pues nunca la vas a obtener, pero en el corto plazo, porque hay veces como joven dice uno, bueno, eso está muy lejos, no importa ahorita. Lo que hay que estar consciente es que la única forma de que se mejore para todos hoy, y eso de todos pues van incluyendo los familiares que cada quien tiene y sus amigos, es en la formalidad, en la medida en que nos apoyemos todos para que exista el pago de impuestos y de los derechos necesarios para la seguridad social, es como realmente vamos a tener un mejor ambiente, un mejor país para todos. Bien, ¿cuáles son los riesgos de la informalidad, ¿no? Es lo que me decías. Yo creo que es justamente eso, ¿no? Estamos teniendo generaciones que es mucho más complicado que tengan acceso a la salud, a la vivienda, a un crédito, a una calidad de vida distinta. Y eso solamente te lo va a dar la formalidad, ¿no? Nosotros hacemos mucho trabajo en campo, platicando con la gente a través de temas, por ejemplo, de trabajo temporal. Y por eso les decía que parece que en las cifras estamos muy bien, pero en realidad yo creo que sí es un asunto de relación o de correlación, ¿no? Porque nosotros desde la Secretaría ponemos a la disposición, por ejemplo, este tema que les platicaba, de hacer cooperativas, de hacer temas de economía circular, donde evidentemente el requisito indispensable es la formalidad, ¿no? Y uno de esos requisitos va a ser que tú estés dado de alta. Yo puedo tener un programa de trabajo temporal, por ejemplo, donde desde el año anterior el secretario, antes recibían un apoyo de 2,500 pesos, que por eso les decía que no necesariamente pueden ser como paliativos. A partir del año pasado, el secretario tomó la determinación de subirlo a 6,000 pesos. Son trabajos de, por decirlo de alguna manera, de 3 meses para poder tener alguna habilidad, y lo hacemos mucho con dependencias de gobierno para que desarrollen una actividad. Son 5 horas lo que tienen que hacer durante 5 días a la semana, y el objetivo justo es que tengan una experiencia en el ámbito que se quieran desarrollar, ¿no? Creo que el riesgo es ese, el riesgo es no generar ese derecho que constitucionalmente tenemos a cualquier acceso. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros? O creo que debería de ser difundirlo más, hacerlo de una manera mayor y también tener un compromiso de parte de quién son nuestros solicitantes para que pueda llegar a un buen puerto, ¿no?
¿Quiénes estudian otra licenciatura? Yo te diría que tenemos en términos generales dos perfiles, ¿no? De entrada, acotar que quienes están estudiando esta otra licencia, bueno, quienes están estudiando son egresados que no encontraron trabajo. Y obviamente al momento de preguntarles qué estás haciendo, en qué te estás ocupando, obviamente tenemos aquel porcentaje que sí está buscando trabajo, pero que nos dice no encuentro. ¿Por qué? Entre las razones principales, lo que comentaba Héctor, porque los sueldos no son atractivos o las condiciones laborales de los empleos que encuentro no me son favorables, ¿no? Como esto de ser de medio tiempo, de lo que ya aquí comentaron. Y aquellos que dicen decidí estudiar, para ese grupo preguntamos qué estás estudiando. Es aquí donde tenemos dos perfiles. Uno, que atiende temas de educación continua. Bueno, como no encuentro mientras, me voy a poner a estudiar otra carrera, que la ven como un complemento a la carrera primaria que estudiaron, para que esto obviamente les dé todavía un perfil mucho más sólido, más complejo, que para que se puedan enfrentar posteriormente al mercado laboral. ¿Y cuál es el segundo perfil? Y aquí me remito a una de las láminas que presenté. ¿Por qué elegimos carrera? ¿Por qué elijo esa universidad? Y sí, efectivamente, dicen, es la carrera que me interesaba, pero también hay un porcentaje que pudo estudiar una carrera que en realidad después se dio cuenta que no le gustaba. Estudió una carrera que de alguna manera se va construyendo en el seno familiar como lo tradicional, o una carrera que la misma familia tiene esa expectativa que su hijo estudie, pero que en ese transitar, pues te vas dando cuenta que no era la carrera en realidad que tú querías. Y terminas por estudiar otra carrera. De aquí me parece tan importante justo tener este tipo de estudios o de los que se han comentado aquí, porque finalmente nos dan información con la cual nosotros podemos tomar una decisión mucho más informada sobre la carrera que tenemos que estudiar. Poder tener elementos que nos hablen de qué hace esa profesión, temas importantes de orientación vocacional, que también incluso en la misma encuesta muchas veces no los tienes. Pensamos en las carreras sí mucho más tradicionales y también tenemos en mente una ideación de lo que esas profesiones van a hacer, cuando en realidad también muchas carreras están diversificadas en otro tipo de campos, pero que no las tenemos tan presentes, no tenemos esa información, y es por eso que al final, después de 4 o 5 años, terminamos diciendo, híjole, no era lo que yo quería, ¿no? Y también encontrar ese momento en la vida, la verdad es que es crucial para un joven después de haber vivido esos 4 años estudiando algo que no te gusta y que además tus papás también te pagaron esa carrera. No sé si hay otra pregunta. Bueno, pues es así como damos por concluida la presentación de los resultados de la Encuesta Nacional 2023. Agradecemos a nuestros panelistas quienes nos honraron con su presencia y a nombre de la Universidad del Valle de México agradecemos su presencia. Con nuestro lema institucional nos despedimos, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Muy buenos días y muchas gracias a todos. Una producción de VM Radio.